Buenas, buenas, buenas. Ustedes pensaron que ya habíamos terminado, que esto ya estaba, que se iban a olvidar de mí, que se iban a olvidar de ellos, pero no, volvieron y volvieron por más. Volvieron por más. Pero esta vez no te van a hablar de base de datos. Te van a hablar... ¿De qué me van a hablar? No, mentira. No, otra. ¿Viste? Cuando pensamos que se había terminado, vuelven por más. Pero orientado más al e-commerce, no tanto por ese lado como lo vieron hace un rato. Y vamos a estar entreteniéndonos. Ya los presentamos. Él es Guillo Ojeda, él es Roberto, Valkey y Kylent. ¿Hace falta que diga mucho más de ustedes? Creo que no. Bueno, los dejo con estos adorables seres que van a anunciar este workshop nuevamente. Muchas gracias. Adorables. Hace como varias décadas que no escuchaba eso. Hola a todos, gracias por estar por acá. Los que están repitiendo, bienvenidos de regreso. Los que estén virtuales, tal vez que se han unido, bienvenidos también. Muchas gracias por venir a nuestra sesión respecto a cómo crear sistemas de recomendaciones personalizadas en tiempo real con Valkey Bundle. Mi nombre es Roberto Luna, por los que no me han conocido, soy Senior Developer Advocate de Valkey, trabajo para AWS, basado en Estados Unidos, soy originalmente de México. Conmigo tengo... Mi nombre es Guillo Ojeda, soy arquitecto de innovación en Kylent y parte de las comunidades de AWS. No sé si llegan a ver de los que están en el stream desde acá el loguito. Básicamente siempre metido en lo que tenga que ver con enseñar, transmitir conocimientos y en general ayudar a la gente. Como tal, esta no es una plática de AWS, sino del código libre. Valkey es un proyecto de código libre que se enfoca en alto desempeño y es una base de datos en memoria de tipo llave-valor. Es un fork que se creó a partir de Redis Open Source de la versión 7.2. El año pasado hubo un cambio por ahí de licencias, pero eso es parte de comunidad y de código libre, ¿no? De que los contribuidores que normalmente contribuían al proyecto decidieron crear uno nuevo, pero esta vez debajo de la fundación de Linux, lo cual lo hace que no hay un solo proveedor que mantiene control y además asegura que siempre será libre, ¿no? Algunos de ellos son los que están en esta diapositiva. Como les comentaba, AWS invierte en estos proyectos, pero asimismo muchos otros. El comité de control del proyecto como tal, del código, está conformado por Google, AWS, Alibaba, Huawei, y Tencent y Ericsson. ¿Sí? Y también tenemos Oracle, que normalmente contribuye bastante, Percona y todos los que se pueden sumar, más de 50 organizaciones, más de 150 desarrolladores y más de 1000 commits en lo que va del año. Entonces, ¿dónde se usa una base de datos en memoria? Prácticamente la idea es que nos ayude a reducir latencia, a incrementar el desempeño, a hacer las aplicaciones, incrementar la confiabilidad. Pero en el caso de e-commerce, obviamente nosotros sabemos un poco de eso. Hay un estudio desde Amazon donde ellos observaron que incluso 100 milisegundos puede reducir 7% el revenue, perdón por mi Spanglish. Pero en realidad lo que vamos a ver hoy es cómo construir aplicaciones de comercio en línea en milisegundos, ¿no? Vamos a ver la diferencia de lo que tarda por ejemplo, una respuesta, en este caso de inteligencia artificial, y lo que va a darnos, en este caso, una base de datos en memoria. Para esto, desarrollamos un proyecto que se llama Valkey Bundle, que precisamente habla mucho de esa comunidad, ¿no? Donde múltiples empresas nos dieron diferentes funcionalidades. En este caso, AWS contribuyó el JSON y Bloom, Google contribuyó con la búsqueda y Percona con el módulo de LDAP, lo cual nos permite dar
o tener autenticación con sistemas de Active Directory o cualquier otro formato de LDAP similar. La aplicación, creo que esto lo tengo un poco al revés. La aplicación es esta. Vamos a ver cómo con diferentes usuarios vamos a poder tener recomendaciones relevantes hacia el usuario. Y la forma en que está construido esto es utilizando los tipos de datos que están como parte de Valky. En este caso tenemos un objeto que es un diccionario de Python que podemos literalmente utilizar un Valky hash y guardarlo, que es lo que nos permite. Al final de cuentas es una base de datos de llave valor en el cual tenemos un identificador único para ese objeto y va a tener un valor, que puede ser valor binario, pero con un hash podemos tener un diccionario, que es plano, es decir, no podemos anidar contenido, pero para el caso de los productos nos funciona perfectamente bien. En el caso de datos que requieren estar anidados, ahí tenemos la posibilidad de utilizar ahora Valky JSON, que nos permite poder no solo tenerlo de manera estructurada, sino resolver un problema que es muy común con las bases de datos de tipo de documentos, en las cuales hay que normalmente guardar el objeto del lado del cliente, serializarlo, mandarlo a través de la red y guardarlo, que es como comúnmente se lograba hacer con Valky y anteriormente con Redis e incluso con Memcached, ¿no? Ahora podemos solo leer la pieza que necesitemos, incluso puede estar anidada hasta 127 niveles y tener hasta 128 megas de datos, que es significativamente mayor a lo que tienen en la mayoría de las otras bases de datos de documentos, y sobre todo poder hacer actualizaciones atómicas. ¿Por qué? Al hacerlo de la manera anterior, donde teníamos que mandar todos los objetos por el cable, además de consumir la red, que va a ser normalmente el cuello de botella en cualquier base de datos de memoria, vamos a tener contingencia con las actualizaciones. Es decir, ¿qué pasa si esto fuese el catálogo de productos? Donde cada vez que se hace una compra tenemos que actualizar los que sobran, por ejemplo, en una tienda, ¿no? Tendríamos, este es el producto, estas son las tiendas en las que está y esta es la cantidad que existen. Entonces, cada vez que se genera una compra, si todos están teniendo contingencia, ¿qué pasa si el que ya dedujo más escribe antes de que el que dedujo después, ¿no? Por ejemplo, tenemos 100 productos y hay 3 compras, entonces la 99 por alguna razón está lento el internet, esa transacción tarda más en viajar sobre la red, entonces se va a escribir el 98, se va a escribir el 97 y luego va a llegar el 99. Entonces ahí tenemos un problema de inconsistencia. Ahora con Valky JSON podemos hacer una actualización atómica en este tipo de datos, ¿no? Además de poder filtrar con JSON Path. Otro de los pequeñas pero muy funcionales herramientas es Bloom Filters, lo cual utiliza una serie de vectores, o un vector, perdón, de bits, en los cuales podemos contabilizar elementos de manera única. Es decir, con elementos únicos podemos recorrer una serie de hashes que van a aprender toggle, ¿cómo se dice toggle? Sí, prender, ¿no? Prender un bit claro, en 1 o 0. Y entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el elemento X, ¿no? El azul, que va a prender el segundo, el 6 y, no sé, el 12, ¿no? Entonces, con esto podemos tener certeza de que los datos están o no están en un conjunto. Y, sobre todo, no hay falsos negativos. Es decir, si algo dice que no está, es porque no está. Por ejemplo, si buscamos el elemento A, y el elemento A nos dice que ocupa el bit 0, el bit 1, o en este caso el primero y segundo, y el último bit, ¿no? Entonces prácticamente solo tenemos uno de los 3. Si los 3 no están, no está. O sea, tienen que estar todos prendidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos da esto? Ahorro de memoria. Debido a que es una base de datos en memoria, hay que tratar de ser frugal y consumir la menor cantidad de datos posibles, y esto es lo que los Bloom Filters nos da. ¿Cuál es el caso de uso? Por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo estamos teniendo todos los productos que vemos de la tienda
En este caso solo tenemos como 10.000, ¿no? En realidad no se nota tanto como si tuviésemos 100.000 o 1.000.000, pero aún así, con 10.000 objetos, en este caso estamos haciendo todavía un poco más de trampa para hacerlo utilizando una lista de elementos únicos con numéricos, pero eso no es realista, ¿no? Realista normalmente tienes que utilizar un UID o una cadena que ofusque cuál es el código del objeto, ¿no? En este caso, si tienes 10.000 y tienes 100.000 clientes, entonces vas a tener que tener, por ejemplo, si eso es un UID, son 40 bytes, entonces 10.000 por 40 por 10.000, vas a utilizar 40 gigas, ¿no? Entonces con esto puedes reducir hasta 98% el uso de memoria. Es la forma en la que, de hecho, vamos a ver un poquito más el código más lento, pero más o menos esto es como se resuelve. Como ven, es muy sencillo. Al utilizar una llave, en este caso donde por cada usuario vemos cuáles son los objetos que ha visto, en este caso los productos, y así es como hacemos el tracking y así es como validamos si los ha visto o no. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos va a dar una búsqueda personalizada? Va a ser utilizando vectores. Es decir, los LLMs utilizan algo que se llama embeddings, ¿no? Entonces, si tienes unos datos no estructurados, como imágenes, audio, video, o en este caso una descripción, texto, normalmente no va a tener forma, no pueden inferir de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Es convertir los datos, por ejemplo, en el caso de música, tienes tu canción favorita y puedes encontrar dentro del conjunto de elementos otros que sean similares a lo que te puede gustar, ¿no? Así es como funcionan los sistemas de recomendaciones, no sé, por ejemplo, de streaming o de música. Entonces, ¿cómo lo logramos? Primero, creando un índice sobre la lista de objetos que tenemos, en este caso, los productos, y una vez que tenemos un índice sobre en este caso, los embeddings, ¿no? Que son los vectores que hemos generado, que es una secuencia numérica que representa esos datos no estructurados en valores numéricos. Para nuestro caso de uso vamos a utilizar una distancia de cosenos para poder encontrar los elementos que sean relevantes al usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prácticamente se tiene un usuario, ese usuario tiene ciertas preferencias, en este caso una biografía y su lista de compras anteriores. Los productos tienen un precio, tienen una marca y tienen una descripción. Entonces, en base a eso vamos a poder generar una recomendación y vamos a poder incluso filtrar los resultados. En este caso, utilizando tags, que es lo que vamos a generar una búsqueda híbrida, es decir, datos secos, que puede ser un catálogo, ¿no? Por ejemplo, categorías, y en este caso, el predicado va a ser los vectores del usuario, lo cual va a generarnos una búsqueda en real. Estamos utilizando para este workshop una herramienta de AWS que nos provee infraestructura. Este nada más es un disclaimer de que nosotros no capturamos nada, siendo un proyecto de la Fundación de Linux. Nada más hay ciertos detalles que tienen que seguir. Uno de ellos es utilizar esta herramienta que les va a permitir utilizar una password único de una sola vez. No tienen que recibir nada de marketing. Van a poner su correo, les va a llegar un código de 9 dígitos. Una vez los introducen por acá, aceptan los términos y condiciones de AWS y a partir de ahí van a poder tener acceso al workshop y vamos a empezar a ver lo que es esta aplicación. Estaba teniendo hace rato problemas con la instancia que estoy utilizando porque es de Intel. Entonces lo que vamos a hacer es, si gustan ustedes, seguir el workshop de manera personal o lo podemos hacer de una manera guiada y vemos el código y lo vemos trabajando en mi computadora de manera local. ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna preferencia? ¿O
O sea, la opción 1 es cada uno lo hace en su computadora, nosotros los vamos guiando, si se traban les vamos explicando. Opción 2 lo va haciendo Roberto desde su computadora, van viendo todos los pasos y luego de todos modos les queda abierto por 30 horas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Esto Entonces lo pueden ver a Roberto mostrándoles paso a paso, explicando por supuesto paso a paso. Cualquier pregunta nos frenan y nos dicen cómo es eso, por qué es así. Y bueno, luego lo pueden hacer en casa también. Sí. ¿Sí? ¿Vamos por esa? Sí. Bien, perfecto. En el stream también alguna opinión. Estamos monitoreando el chat. Vamos con esa. Bien, perfecto. Sí, me gusta más hacer los demos, es más divertido. Hace rato estaba rompiendo algo y se arregló, ¿no? De todos modos, escaneen los QRs o anótense esas URLs porque de esa forma ustedes lo van a poder hacer esta noche, mañana. Sí. Si estuvieron en el workshop que dimos hace un par de horas, son los mismos enlaces, pero escaneenlos, guárdenlos, así a la noche o mañana lo pueden retomar. Sí. Sobre todo el del lado izquierdo, ese va a ser etéreo, ¿no? Va a quedarse para ahí. El workshop es el que dura 30 horas, pero por eso les puse los dos, porque en el otro van a quedarse las instrucciones, lo voy a seguir actualizando, y tienen las URLs de GitHub donde pueden descargar ustedes estos demos y probarlos cuando quieran, llevárselos a su empresa, dárselos a alguien más. ¿Okay? También, antes de empezar, vamos a abrir si tienen alguna pregunta respecto a la teoría que vimos un poco. ¿Sí? Qué bueno soy, no lo puedo creer. En el chat también recuerden que pueden dejar las preguntas en la pestaña preguntas o en la pestaña chat, estamos mirando las dos. ¿Sí? Antes de movernos, ¿alguien tiene experiencia con bases de datos en memoria? ¿Sí? ¿Un poco? Bien. Algunas manos, sí. Veo algunos que vienen del workshop pasado, entonces ya aprendieron algo. Ya saben todo. Excelente. ¿Y qué tal de vectores? ¿Están empezando con base de datos de vectores? Perfecto. ¿Tienen casos de uso de inteligencia artificial generativa? ¿Sí? ¿Los del chat? ¿Sí? Parece que sí, todos estamos interesados en hacer AI, ¿no? Pero obviamente, costo es un problema, ¿no? Hay que manejar costo, latencia, y eso precisamente es de lo que se trata este workshop. ¿Okay? Voy a cerrar esto, les voy a dejar y también antes de cerrar y empezar con el workshop, quiero decirles que se pueden unir a colaborar en la comunidad, ya sea resolviendo problemas, contribuyendo con documentación, código, ejemplo, ayudarme a arreglar mis workshops, de que el CSS se vea bonito y el JavaScript no me delata, pero en general, ¿no? Los invito a que de cierta manera, ya estando aquí, ya colaboran con el código libre, ¿no? Están aprendiendo, es algo que les va a permitir tener movimiento horizontal hacia cualquier empresa, ¿no? La base del mundo en realidad es el código libre, ¿no? Si lo piensan desde el internet, desde las redes sociales, se usan ahora desde principios de los 2000 precisamente por código libre, ¿no? Empezaron a ser mucho más factible la forma de poder crear sistemas de escalabilidad global. Y bueno, tenemos dos QRs también, en los cuales se pueden unir a la comunidad de este lado. Este mío lo hice muy grande, pero bueno. Están ambos, el del Valky Community, en el cual tienen acceso al Slack, que está abierto al público, obviamente a GitHub, LinkedIn, etc. Y el de abajo es mi LinkedIn, por si gustan seguirme. Si ya me siguen, muchas gracias. ¿Ok? Bien. Son bastantes costosas. Bien, vamos a ver cómo resolver este problema. Primero, vamos a salirnos de aquí. Vamos a traer las dos ventanas en una misma pantalla. Y vamos a tener dos usuarios. Nuestro amigo Indoor Geek, que le gusta estar dentro de casa, más introvertido, tal vez, y a un Outdoor Geek le gusta estar fuera, ¿no? Entonces, son dos personas en las cuales vamos a ver sus detalles.
Aquí estoy en la consola de Valky. Y lo que voy a hacer es buscar a estos usuarios. Aquí está, bien, perfecto. Aquí está nuestro primer usuario. Vamos a ver de qué tipo de datos estamos usando. Este es un JSON. Recuerdan que decíamos que hay algunos tipos de datos que vamos a usar hashes, hay algunos que vamos a usar JSON. En este caso, si vemos que es JSON, tenemos que utilizar el comando json.get. 1. Y todos estos datos son los valores numéricos que les comentaba. Lo importante aquí es ver el identificador, el nombre y sobre todo esta biografía, ¿no? Que es lo que dice que es lo que le gusta a este usuario, sci-fi movies, posters, board games, etcétera, ¿no? Entonces, alguien que le gusta estar en casa. Y lo que hicimos fue convertir este contenido de texto no estructurado en valores numéricos. Además, vemos su historial de compras en el cual tiene por aquí unos audífonos, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, el primer paso fue cargar estos usuarios. Vamos a rehacerlo para que se vean cómo se hace y ver el código. Y al estarlos cargando, vamos a tomar estos datos, crear el vector embedding y guardar los datos numéricos. De igual manera, podemos ver el siguiente usuario y es prácticamente lo mismo, excepto que su biografía es diferente, ¿no? Le gusta tomar fotografías afuera, le gusta caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sus compras son una cámara de acción, a prueba de agua. Entonces, ¿qué esperamos con esto? Que si hacemos una búsqueda, en este caso, audífonos, vemos que son así como de gamer, tal vez de más alta calidad, de fidelidad, no sé. Y si buscamos para el usuario que le gusta estar fuera, tenemos unos resultados diferentes, ¿no? Los cuales son así como más de uso rudo, como para correr, ¿no? Cosas así. Ahora, si ven aquí, tenemos estos ojitos. Quiere decir que este producto ya ha sido visto. De este lado no hemos visto ninguno. Vamos a hacer clic aquí. Perdón, ¿había dos? Ajá. Ah, ok, sí, este producto ya está sido visto. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? En este caso tenemos una descripción personalizada para este producto. Es decir, tenemos la descripción del producto y lo estamos haciendo personalizado para el usuario, lo cual va a conllevar llamar al LLM por lo menos una vez, ¿no? Pero sin embargo, las próximas veces que recarguemos es instantáneo y no estamos incurriendo en los tokens, ¿no? Entonces, vamos a ver, en este caso, como decías, el Wings ya lo vio, pero voy a tomar este identificador. Como les digo, esto no es muy común, es por simplicidad para mí, pero tenemos aquí el identificador del producto, recargamos y vean qué es lo que está pasando aquí. Tarda un par de segundos, ¿no? Y esto es un LLM local, muy pequeño, que está corriendo con Olama, pero la próxima vez es prácticamente instantáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue llamar el LLM, cachamos esos datos y además tenemos, como ven, es la misma aplicación corriendo en diferentes browsers y tenemos el historial de cada uno de los usuarios de manera diferente, ¿no? Ahora voy a hacer la misma búsqueda y vamos a ver acá uno de estos otros productos, por ejemplo este. Y ven, este también está instantáneo. ¿Qué fue lo que hicimos? Para este caso de uso, lo que hicimos fue, una vez que se hace la búsqueda y tenemos una cantidad de resultados relevantes, lo que hacemos es cargar detrás de escenas, mandar llamar al LLM proactivamente, ¿no? Y ustedes pueden determinar, en este caso, como ven, este no lo habíamos visto, no tenemos el icono de los ojos, pero recargamos y ahí está. Entonces, vamos a ver el monitor primero para que vean cuáles son las consultas que se están generando. Vamos a empezar desde el loguear. Era corta la contraseña.
Es lo mejor, el mismo usuario y la misma contraseña. Eh, el- es un montón de consultas que estamos haciendo aquí. Como ven, es extremadamente rápido. Pero lo primero que hacemos es, recuerdan, hacíamos ese JSON, yo lo hacía de manera manual. Ahora lo que hacemos es ir a buscar los datos del usuario. Y hay algo bien interesante aquí que no les comentaba eh, antes, ¿no? Sino que es el tener un modelo de datos en el cómo se nombran las llaves. Es decir, hay que tener el dominio o el objeto que se está trabajando y en este caso un identificador. Para el caso de JSON es todo lo que necesitamos porque a fin de cuentas va a estar anidados, ¿no? Si tuviésemos un caso de uso diferente para los usuarios, por ejemplo, no sé, la última compra y queremos saber exactamente cuál fue y lo vamos a borrar en un tiempo diferente, bueno, podemos tener una llave diferente, ¿no? Y tener un identificador, un sufijo que nos diga qué es eso, ¿no? Ahora, recuerdan que estaba buscando yo cuáles eran los usuarios también con el comando de scan. Precisamente hacemos lo mismo para buscar productos y una vez que tenemos una lista de productos, lo que hacemos también es ir escogemos una cantidad de productos random y vamos y traemos cada uno de ellos, ¿no? Esto es para la página de inicio, ¿no? Aquí donde, como ven, no hay nada que sea realmente relevante para este usuario, sino nada más son random. Lo que sí hacemos es validar si ya se ha visto este usuario, perdón, este producto para este usuario. Y aquí es donde les comentaba la cuestión de los Bloom filters. En este caso solo estamos teniendo valores numéricos y sabemos que solo son 10,000, ¿no? No va a haber mayor problema con el uso de memoria. Sin embargo, al utilizar los Bloom filters vamos a tener mucho menor uso de espacio y ahorita lo validamos. Después validamos si este usuario ya tenemos una consulta, perdón, si ya hemos hecho una descripción específica para este producto, para este usuario. En este caso, ahora la llave está conformada como LLM cache para el usuario 101, para el producto 6339, ¿no? Entonces, en este caso no se tenía, este exist prácticamente dijo no, no está. Entonces lo que hacemos es vamos al LLM detrás de escenas, como ven, no estamos cargándolo aquí, sino está pasando de manera síncrona. Y una vez que se tiene, lo guardamos en esta llave y ponemos aquí toda la descripción y lo vamos a expirar en 2 horas. Y hacemos lo mismo con los demás. Ahora, si buscamos un producto, vamos a tener esta consulta, ¿no? Donde utilizamos el comando ftsearch del índice de productos, donde le estamos pasando el tag, que es en este caso el keyword de audífonos, y utilizamos el algoritmo de Nearest Neighbors, ¿no? Que lo que hace es filtrar de manera por capas del conjunto total de elementos, que en este caso solo son 10,000, pero lo que hace es va y agarra un vector. Y este primer vector de búsqueda lo que va a hacer es encontrar los que estén cerca de él, luego la siguiente capa va a reducir, de tal manera que a la hora de que termine la última búsqueda, solo vamos a tener 25 resultados máximo, ¿no? Y le pasamos como predicado el vector del usuario, es decir, lo que nosotros inferimos de lo que le gusta de sus compras pasadas y le pasamos todos estos valores numéricos, ¿no? Ahora, eso nos da los resultados relevantes y aquí podemos ir a traer los detalles del producto, validamos los que ya se han visto y los que no, y aquí como ven tenemos ahora una mezcla de resultados de los productos que se vieron con los que no, y de igual manera podemos validar si ya tenemos el resultado de la caché de las llamadas al LLM. En este caso ya no tenemos más sets como lo tenemos acá. Quiere decir que todo esto ya está precargado para que la próxima vez que vayamos a uno de estos, ya tenemos el resultado, ¿no? Ahora, vamos a parar el monitor y vamos a ver cuánto estamos utilizando de memoria. Ya lo perdí. Esta es la llave.
384 bytes, ¿no? Con esto vamos a tener, vamos de hecho al código para empezarlo a ver. No es este, obviamente. Perdón. Está por acá. Voy a tener que abrir un tab nuevo. Mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta. Estamos viendo tal vez un uso un poquito más avanzado de Valky y metiéndonos en algunos conceptos como embeddings, Bloom filters, no sé si lo habían escuchado alguna vez, una estructura de datos interesante, no particularmente nueva, pero interesante, como decía Roberto, para decir, existe este elemento dentro de este dataset, principalmente para optimizar la memoria, para no tener el dataset completo en memoria y poder hacer una query en memoria. Claro, si fuera en disco no es problema porque siempre los datos en algún lado están, pero la idea es tener el Bloom filter en memoria, que tiene como una versión mucho más comprimida o abreviada porque en realidad no usa compresión, de los datos y nos permite saber si existe o no existe. En ese caso, si fue visto alguna vez ese elemento o no, ese producto o no. Ok, primero vamos a empezar por ver el código a la hora de cargar los datos. Lo que estamos aquí haciendo es utilizando Valky, tenemos una serie de variables de entorno, tiene soporte obviamente también para GCP, como les digo, esto es un trabajo colaborativo para AWS y sobre todo como lo estamos usando nosotros de manera local. Hay una serie de filtros que nos permiten identificar, tokenizar el contenido, ¿no? De los llamados stopwords. Y lo que hacemos es, vamos a buscar la área de carga. Primer paso. Todos estos son funciones de utilería. Aquí está. Primero inicializamos los clientes, en este caso nos conectamos a AWS y después nos conectamos a Valky y a GCP también cuando sea necesario o en este caso a nuestro modelo local. Y también una de las cuestiones que hace Valky súper interesante es la capacidad de expandir de manera horizontal, ¿no? Que les permite crecer ahorita hasta 500 nodos y muy pronto hasta 2000. Entonces, el poder tener esa posibilidad de tener ahora servidores más pequeños, más baratos, que les va a dar mejor rendimiento que tener un servidor grande, ¿no? Entonces, esto es primordial para la escalabilidad de las aplicaciones y para eso tenemos este soporte para clusters. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un archivo, en este caso los datos son CSVs, en los cuales tenemos el par de usuarios de este lado y los productos electrónicos, en los cuales tenemos la URL, la descripción, el precio, etc. Lo que vamos a hacer es prácticamente conectarnos en este caso a Valky y luego empezar a leer esos archivos y cargarlos en este caso con Pandas, ¿no? Que es la librería de Python que nos permite hacer esto. Aquí es donde ocupamos ayuda, lo quiero cambiar a Polar para tener mejor desempeño. ¿Sí? Y ahora, después lo que vamos a hacer es empezar a procesar estos objetos, ¿no? Primero vamos a iniciar con los productos. Como ven, aquí estamos generando una cadena que sea homogénea, por lo menos, en la cual tenemos el nombre del producto, la marca, la categoría, y de esta manera lo ponemos y creamos el texto que se va a embedir, ¿no? O embeber, no sé cómo se diga. Embedding. Embedder. Bueno, entonces tenemos también el diccionario de Python y como ven esto está súper suave de Valky, de que tenemos un diccionario, lo mismo pasa con PHP, con JavaScript, etcétera, en el cual utilizamos solo el comando de hset, le pasamos un diccionario y lo va y lo guarda, ¿no? Y entonces aquí es donde pasa la magia de que ese vector que generamos utilizando el LLM local, y lo que vamos a hacer aquí es convertirlo a bytes, ¿no? Que son esos valores numéricos que veíamos. Entonces, ese es del lado del usuario. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con los productos.
este es el producto y falta el usuario después. Entonces, primero es el producto, luego vamos a generar el índice en el cual estamos creando el índice de productos, recuerdan, es el products, y estamos pasando todos los elementos por los cuales queremos hacer búsqueda, en este caso por marca, por región, por precio, y sobre todo, y lo más importante, por vectores, ¿no? Lo cual nos va a dar la posibilidad de hacer las búsquedas de cosenos en este caso, ¿no? Que es la métrica que estamos utilizando, ¿no? ¿Sí? Cosenos. Okay. Ok, seguimos. Ahora sí, vamos a usar los usuarios, y para este caso vamos a leer el objeto, y vamos en este caso a utilizar para esta persona igual a homogenizar su contenido, cómo es la persona, es decir, su biografía y cuáles son sus intereses. Y de igual manera podríamos iterar sobre las marcas y productos anteriores que ha consumido. Una vez que tenemos eso, generamos los embeddings y lo que hacemos es guardar el objeto de JSON, en este caso. Estamos utilizando el JSON set para escribirlo, y aquí en este caso tenemos la posibilidad de tener elementos anidados, ¿no? Entonces prácticamente esto es lo que carga la base de datos. Vamos a rehacerlo para que vean, sobre todo en este caso, lo que va a tardar es el LLM, perdón, más que lo que pudiese tardar el guardarse los datos, ¿no? Pero sin embargo, al tenerlo de manera local, debe ser muy rápido. Si ustedes hacen el workshop desde los links que les dejamos, ahí eso no se va a estar ejecutando en su local, sino en una instancia que se les crea dedicada para eso. El problema que había mencionado Roberto casi al principio es que esas instancias virtuales no tienen una GPU o ningún tipo de procesador de video, y los LLMs dependen mucho de procesadores de video. En nuestras computadoras no tenemos una placa dedicada, pero ya el microprocesador es bastante bueno en eso, entonces un LLM pequeño corre bastante rápido. Pero con un procesador típico de un servidor muy pequeño como los virtuales, puede tardar 5 o 10 minutos. ¿Sí? Y en este caso, tardaste más en decirlo que en terminar, ¿no? Sí. Estuvo súper rápido. ¿Y qué fue lo que pasó? Acá obviamente lo podemos volver a correr, de hecho. No tardó tanto. Lo puedo decir más rápido. No. Lo que vamos a hacer es... vamos a parar esto. Está muy rápido esto. Aquí está el monitor. Entonces vamos a empezar a ver cómo se están escribiendo todos los valores, ¿no? En este caso los productos y después de los usuarios al final. Mientras tanto, teníamos una pregunta hace unos minutos en el chat. La pregunta fue: ¿se puede integrar con Redis? Creo que es bueno para ampliar Bulky Bundle, o cómo es la comparación de Bulky con Redis, y si todo esto lo podríamos hacer. Buena pregunta. Precisamente a partir del fork es cuando empezaron a divergir los proyectos. Para la gran mayoría de los casos de uso, sí es un drop-in replacement, ¿no? Así, tienes una aplicación, la cambias de Redis a Bulky y funciona. Para el caso de vectores, no. Son proyectos independientes. Como les decía, es un consorcio de la comunidad que está contribuyendo a la creación de estos módulos. Entonces, el dato binario no son compatibles, el API sí. Entonces, no sé si los resultados son exactamente iguales, pero el API en su gran mayoría es completamente compatible. Sí, buenísima pregunta. Porque en este caso, aquí tenemos todo esto, pero por ejemplo, el cómo se guardan estos vectores y cómo se están haciendo la búsqueda detrás de escenas, la implementación es diferente, ¿no?
Ok, entonces ahora vimos cómo se cargaron los datos, vimos el código, entonces vamos a ver ahora cómo se implementa la búsqueda. Tal vez empecemos por lo más sencillo, en el cual, si recuerdan, por eso es por simplicidad, ¿no? El usuario nada más es 101 y la contraseña 101, porque lo único que queremos es armar la llave, ¿no? La llave la vamos a tener en el usuario, este es el login, y vamos a sacar el perfil de este usuario utilizando este método, y el cual solo recibe un valor numérico, y en base a eso creamos la llave, ¿no? Por simplicidad. Obviamente hay que tener un sistema mucho más avanzado para poder extraer esto a otras clases, pero bueno, la idea aquí es que estamos haciendo, recuerden, ese JSON GET, y estamos armando la llave con el prefijo de usuario y el identificador. Entonces, primera cosa, tener el usuario. Y de igual manera podemos salirnos, etcétera, pero ahora vamos a ver la búsqueda, ¿no? Que es la parte que nos interesa, en la cual de igual manera sacamos quién es el usuario, y en base al usuario lo que vamos a hacer es sacar cuáles son los vectores del usuario como tal, y esto es lo que nos va a permitir pasarlo, el predicado, para que la consulta que estamos haciendo al índice de productos, pasándole el user embedding, que sería salud, prácticamente todo esto, ¿sí? El embedding es el objeto que queremos sacar, y vamos a pasar todos estos valores numéricos y vamos a ver cuáles a iterar sobre los elementos y cuáles son los candidatos a mostrar, ¿no? De igual manera, podemos hacer algo que, mejor voy a la función, es mejor mostrarlo de esta manera. Hay un concepto en las búsquedas vectoriales que se llama búsqueda marginal de máxima relevancia. La idea es hacer un re-ranking, ¿no? Es decir, de todos los resultados que me regresaron, en este caso eran 25, hay que hacer un poco de balanza, vamos a darte lo que sea relevante en base al predicado de tus gustos, pero también hay que dar un poco de diversidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok. 3 horas. Ah, perfecto. Aquí vamos a hacer happy hour y todo. Vénganse los virtuales, por favor. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es un poquito más del lado de la relevancia por default, pero lo podemos pasar como un parámetro, ¿no? Es decir, simplificamos, y esto usa cierta metodología de álgebra lineal para poder hacer esto, pero es lo que algunas otras librerías ya lo hacen por nosotros, ¿no? Por ahí tengo yo algo pendiente de trabajar con LangChain y MemZero, ¿no? Pero la idea aquí es tratar de encontrar ese balance para que los resultados, como veían, sean relevantes al usuario y sean, en este caso, si busco una palabra mínimamente diferente, en este caso le voy a decir headphone, obviamente tiene que correr, si no, no funciona, ¿verdad? Ahí está. Bien, ahora siguen siendo relevantes, de que son como de uso rudo o algo así para este outdoor, pero no son exactamente los mismos resultados que la palabra headphones, ¿no? De igual manera, para este otro usuario, en este caso los resultados son mejores, parece que hay más productos para gente que le gusta estar en casa, ¿no? Sí, todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, así es como se logra hacerlo, y sobre todo, como les decía, algo bien importante es la cuestión de costos. En este caso, si rehacemos la búsqueda, aquí tenemos los resultados prácticamente. El 28 milisegundos fue la primera, 57, prácticamente es lo que tarda la primera vez el API, pero a partir de ahí es realmente muy, muy rápido, ¿no? Entonces, confiabilidad, escalamiento,
ahorro de costos y baja latencia, ¿no? Experiencia del usuario. No sé, ¿tengan alguna otra duda? ¿Quieren que andemos un poco más en el código? Y si no, pues muchísimas gracias. ¿Quieren que profundicemos un poco más en algún tema? Vectores, no sé, cómo configurar Valky es lo que se me ocurre, porque pienso, hemos mostrado todo lo que hace, pero, y bueno, de hecho en el workshop van a tener todas las instrucciones de cómo hacer esto mismo en esta misma aplicación. Creo que una buena pregunta es cómo hacen esto en la aplicación que tengan ustedes. Bien, excelente. Bueno, Empiece aquí, Valky. sí, va a Rima. quitar yo. Y parece que alguien escribió un blog acerca de eso. Sí, entonces, precisamente... Sí, es parecido. sí, es el primo de un amigo, ¿no? Bueno, aquí prácticamente empezamos de nivel más sencillo hacia más complicado, y precisamente esa parte de la configuración. Hay una sección en la cual tengo un ejemplo de cuál es la configuración no recomendada, pero de demostración, en la cual obviamente siempre hay que poner una contraseña, siempre hay que tratar de encriptar los datos en tránsito, ¿no? Eso es algo muy común, que es una mala práctica, no tener TLS en base de datos en memoria. Siempre hay que tenerlos, ¿no? Siempre hay que tener los datos encriptados. Obviamente conlleva a que la latencia se va a incrementar significativamente la primera vez. Pero para eso se resuelve del lado del cliente, en el cual se establecen conexiones y se tiene un pool, ¿cómo se dice? Connection pool, no sé cómo se dice en español. Pool de conexiones. Sí, un pool de conexiones, en el cual la aplicación dice, ok, yo voy a abrir 10 conexiones y las voy a reusar. Una de las cosas que hemos hecho con Valky, hay un proyecto que se llama Valky Glide, el cual incluso multiplexa del lado del cliente y trata de reducir incluso más la cantidad de conexiones de TCP, precisamente para reducir la latencia abriendo sobre todo con TLS, ¿no? Pero a veces es un mal necesario, hay que abrirlas y la única cuestión es mantenerlas abiertas la mayor cantidad de tiempo posible, siempre y cuando sean relevantes, ¿no? Si no, hay que cerrarlas del lado del servidor. Ahora, ¿recuerdan el tamaño máximo de documentos? Esto es algo importante también, de no tratar de tener datos desperdiciados. Entonces pueden configurar con JSON si quieren tener los 128 megas o quieren tener 16K, ¿no? Lo que sea relevante para ustedes. Para Bloom también hay defaults. Recuerdan, estábamos haciendo nosotros el Bloom con 10.000 objetos, creo, 1.000 objetos, perdón, y configuran cuál es la cantidad de errores de falsos positivos. En este caso es 1%. Pueden hacerlo menor, lo cual obviamente va a usar más memoria, o lo pueden hacer mayor, ¿no? Decir, bueno, yo estoy bien con el 10%. Esto es bien interesante, la parte de la búsqueda, porque sobre todo en el clúster, en el modo de clúster, como se tiene un Valky de manera distribuida, al mandar una petición, una búsqueda, los índices se mantienen en memoria en todos los shards, ¿no? Entonces, los datos van a estar distribuidos, pero los índices se mantienen como copias. Entonces, lo que pasa es un servidor, un shard, recibe la petición y lo que hace es va y busca en su índice local, encuentra los elementos necesarios y luego va y trae los demás datos de los demás shards, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Mongo también hace, ¿no? De hacer una forma distribuida, también OpenSearch. Entonces, esto es bien relevante, el mantener un buen balance entre cuántos hilos queremos tener de lectura contra búsqueda, porque obviamente el tener una mayor cantidad de hilos de búsqueda es para casos de uso que tienen muchas escrituras, pero obviamente tú va a consumir mucho más CPU, ¿no? El LDAP, esto no está en el workshop o en el demo, pero obviamente es muy importante
para empresas que utilizan ya esta herramienta, ya sea Active Directory u otra versión de LDAP como OpenLDAP, en el cual van a tener que configurar todos sus certificados y llaves y obviamente el bind y todos los detalles de su base y obviamente de igual manera la parte de la conexión, ¿no? Porque en este caso ahora el módulo de LDAP se va a tener que conectar al servidor de LDAP. Y por último, persistencia, eso es algo que se comentaba en el workshop anterior, en el cual, bueno, los datos en Valky están en memoria todo el tiempo y es el único lugar donde están. Hay la opción de tener replicación, es decir, por cada nodo primario se pueden tener múltiples nodos de réplicas que van a ayudarnos para extender la cantidad de lecturas, pero sobre todo el reducir la carga en el nodo primario. Pero eso no nos garantiza que los datos van a estar seguros, ¿no? Al final de cuentas están en memoria, el servidor se resetea, se acabó. Entonces, hay una opción de mantener los datos, en este caso, persistentes, utilizando se llama RDB, un archivo de datos, que se escribe en este caso cada 60 segundos si se han escrito 10.000 operaciones, o el mínimo, en este caso cada 15 minutos, si se ha hecho por lo menos una escritura, ¿no? Si no, no se escribe. Y la otra opción es utilizando una configuración que se llama AOF, Append Only File, que es muy parecido a una base de datos relacional, que es como el WAL, de Write Ahead Log. La única diferencia es que aquí es al revés. Una base de datos relacional escribe primero en el log y después dice, ok, esta transacción se ejecutó. En el caso de Valky, se va a escribir en memoria y puede bloquear la respuesta si se configura con un every write, es decir, cada escritura, pero obviamente eso va a reducir la cantidad de operaciones que se pueden tener. Lo más común es utilizar el AOF every second, ¿no? Cada segundo se escribe a memoria y hay un hilo detrás de escenas que está trayendo esos datos y los escribe. Entonces, estas son las cuestiones más interesantes y más importantes de considerar a la hora de configurarlo. Y siempre, siempre traten de utilizar el modo cluster, aunque sea con un solo shard. Obviamente, el detalle es que no es compatible con todas las librerías, con todos los lenguajes. Es algo nada más que hay que tener en consideración. Ahí, Roberto, justo en el chat nos preguntaban en términos de replicación de bases de datos o para tener alta disponibilidad, ¿qué podemos comentar? Y para alta disponibilidad, el recomendado en Valky es tener un clúster con 3 shards y 2 réplicas, lo cual les permite todos los nodos. Por acá tengo un diagrama de la caché. Esto es, por cierto, del otro workshop que vimos hoy más temprano. Desde el mismo link a las instrucciones tienen acceso a ambos workshops. En este diagrama se muestra aquí un clúster de caché distribuida y como pueden ver tengo 3 shards, 3 nodos de cada shard. Este es como el default recomendado para Valky, en el cual todos los nodos hablan entre sí. Hay un protocolo de chismes, se llama Gossip Protocol, en el cual todos están de, hey, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo va la replicación? Y sobre todo, ¿qué pasa si un nodo primario se cae? Si un nodo primario se cae, los otros 2 nodos primarios votan para ver cuál de las 2 réplicas está más al corriente con el primario que se cayó, y ese es el que se elige como el nuevo nodo primario. Entonces, esto es por default. Obviamente hay que recrear el nodo, ¿no? Hay que tener cierta instrumentación detrás de escenas, y eso es algo que ojalá los expertos en Kubernetes nos puedan ayudar a resolver. Estamos tratando de hacer un operador de código libre para que haga esto precisamente, ¿no? También desde el chat nos habían preguntado un poquito más temprano sobre el diseño de la aplicación, si tiene que ir en función de la base de datos de vectores desde el inicio. Y ahí yo sumaría qué tenemos que tener en cuenta al diseñar la aplicación si pensamos de entrada usar Valky. Buena pregunta. El acceso a los datos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos de llave-valor o no SQL. Pero sobre todo con las de llave-valor. En una base de datos relacional están pensadas para reducir la duplicidad de datos y para proveer las consultas, ¿no? Están los datos
distribuidos de cierta manera que podemos conectarlos de todas formas. En una base de datos no SQL hay que tener un poco más de cuidado y sobre todo en una llave de valor no hay forma, ¿no? Veíamos cómo teníamos que tener las llaves escritas de cierta manera para poderlas consultar y crearlas de manera determinística, ¿no? Eso es primordial, saber cómo vamos a accesar los datos. Por ejemplo, las redes sociales siempre vienen a la mente, ¿no? Lo que realmente nos permite tener sistemas de manera global con millones y millones de usuarios es esta forma de distribuir los datos, ¿no? De que es determinístico saber desde el lado del cliente cuál de los miles de servidores que hay sirviendo esta aplicación tiene mis datos, ¿no? Entonces eso es primordial. En el caso de vectores también es necesario saber cuántos elementos vamos a tener, porque obviamente para que sea responsivo va a tener que ser menor, ¿no? La cantidad de datos. Entonces hay que embeber los vectores y elegir el modelo que nos dé la cantidad de dimensiones que sean relevantes para nosotros sin gastar tantos bytes, ¿no? Porque aquí yo estoy usando 384 dimensiones, pero hay modelos que te dan 1700, ¿no? Entonces, si no tienes muchas dimensiones en los datos, por ejemplo, son datos más duros, no ocupas tantas dimensiones, ¿no? Si son valores numéricos, si es audio y video, obviamente es mucho más amplio. También nos preguntaban por integraciones sobre Valky. Con Odoo preguntaban en particular. Bien, no estoy muy familiarizado con cuál es el soporte, pero si mal no recuerdo, Odoo es un framework de ERP de PHP, sí, el PHP, y si tiene soporte para Redis, lo más seguro es que tenga soporte para Valky. Y lo mismo aplica para todos, ¿no? Eso aplica para todos. Correcto, sí. Creo que en eso es importante resaltar que Valky es un fork de Redis de la versión 7.2, ¿verdad? Correcto. Y bueno, a partir de esa versión de donde divergieron, agregó muchas funcionalidades. Por ejemplo, lo que decíamos y mostrábamos de Vector Storage. Sí. Okay. Bueno, los invito, mañana vamos a hablar un poco más todavía de esa divergencia, ¿no? Y cuáles son las diferencias de Valky con Redis y sobre todo más bien la evolución de Valky, y también vamos a hablar de cómo hacer migraciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos y despedimos con un fuerte aplauso a Guillermo y a Roberto. No, gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en X, TikTok y LinkedIn, como @nerdearla, en Instagram como nerdear_la. Y pueden usar el hashtag nerdearla comentándonos de dónde nos están viendo. Recuerden que siempre estamos compitiendo por ver dónde está el más lejano. Todas las charlas van a estar subidas, tanto como los workshops, a nuestro canal de YouTube, en youtube.com/nerdearla. Y antes de que nos sigan preguntando, pueden directamente ir a la página de cuando suben las charlas a youtube.com. Antes de ir con la última charla, vamos a hacer una pequeña tanda. Y les recordamos que hoy en el canal del Stream Room cerramos la transmisión con la entrevista a Donald Knuth a las 6:05. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.